Buenos días, mi nombre es Rosaura Mendoza Díaz. En esta hora voy a hablar sobre los dos fragmentos de mi historia que conté en el curso de teatro y aprendizaje. Bueno, dos fragmentos. Cuando tenía edad de 6 años, solía ser una niña muy participativa, practicaba bola de caucho con mis amigos, debido al ejemplo que veía en mi hermano mayor, mi hermano David. Él eh, practicaba bola de caucho, bueno, más bien softball. En ese tiempo, ese era el deporte, pues, ese deporte era practicado solo por hombres. Y yo solía irme con él todas las tardes a practicar con él, decía yo. Aprovechaba el tiempo para dejar volar mi imaginación y cada vez que agarraba la bola de softball y el guante me imaginaba siendo grande y jugando ese deporte, o sea, como si ya estuviera grande. Entonces, viví en una vereda llamada Minuto de Dios. En esa vereda nosotros compartimos mucho en familia. Antes de que mi papá y mi papá, antes de que mi papá y mi mamá se separaran, todas las tardes solíamos ir a practicar béisbol en la cancha. Y en las noches nos reuníamos con nuestros abuelos, los cuales nos contaban muchas historias sobre los moanes, que caballos sin cabeza y una cantidad de cosas. O sea, para mí mi niñez fue maravillosa porque los recuerdos de todo lo que nuestra abuela nos contaba me hicieron ilustrar un mundo diferente. En el momento en el que nosotros quizás desobedecíamos a nuestros padres, recordábamos lo que mi abuela nos decía, que el que desobedeciera se lo iba a llevar este animal, se lo iba a llevar. Entonces disfrutábamos muchísimo en el campo, el compartir con los vecinos era muy importante y eso nos generaba felicidad, porque antes pues la confianza que había entre vecinos era muy mutua porque se beneficiaban los unos a los otros. Entonces, un mundo lleno de inocencia, de comprensión. ¿Por qué digo eso? Porque la verdad, nosotros disfrutábamos mucho el tiempo libre. Nuestros papás, a pesar del trabajo que hacían, ellos disfrutaban el tiempo libre que tenían con nosotros para compartir en familia y junto con los vecinos. Aprendimos la importancia de la hermandad en la sociedad y los valores que nos enseñaban nuestros padres eran fundamental. Entre esos el respeto, y nos promovían mucho el respeto y la confianza en nuestros vecinos. En la etapa de la adolescencia, cuando iba al colegio, yo le contaba a mis compañeros las experiencias que vivía. Una de ellas fue que una vez estábamos pescando en el río de San Juan de Urabá en la noche. Y recuerdo que estábamos con mi mamá y solíamos acampar en la orilla del río, en hamacas. Entonces había un estruendo, venía un estruendo súper fuerte y nosotros nos asustamos, mis hermanos y yo nos asustamos muchísimo y todos fuimos corriendo, gritando a la hamaca, nos metimos en la hamaca y gritábamos, pero nosotros no sabíamos que el terreno en el que nos habíamos quedado era un terreno pues de zona ganadera. Entonces mi mamá y mi papá llegaron muy asustados a ver por qué tantos gritos, por qué tanta cosa, y se dieron cuenta, empezaron a mirar, a supervisar y vieron que era que había ganado en esos potreros. Entonces aprendió una vez más mi mamá y mi papá pues la importancia de sí crear una imaginación en nuestra niñez, pero una imaginación sana, donde no se infunde el miedo, donde no se infunda pues las creencias a las cosas que uno puede creer más adelante en su etapa de adolescencia que pueden ser real, como lo que hacía mi abuelita. Entonces, para mí, el vivir en la adolescencia en momentos como eso me permitían pues recrear más mi historia, porque yo les comentaba a mis compañeros todo lo que vivía un fin de semana. Cada fin de semana tenía una historia diferente, vivía algo nuevo, lleno de aprendizajes que me permitía ver pues como la importancia de creer cierta información que a nosotros nuestros padres nos solían infundir para promover en nosotros el respeto. Y también aprendí la importancia de no darle tanta imaginación
a todas esas cosas como para crear en nosotros una personalidad más segura, o sea, tener confianza en nosotros mismos y darnos como la oportunidad de ver que puede ser el significado de un sonido extraño, cualquier cosa sin tener que sacar hipótesis solo porque nos contaron historias desde niños de fantasías que nos las recreaban de tal manera que nosotros creíamos que eran verdad. Entonces, para mí esos dos momentos nunca los he olvidado y siempre los recuerdo. El acampar en la orilla de la playa, el jugar béisbol. Hoy en día no lo juego, pero me genera mucha felicidad ver ese deporte. Para mí es uno de los deportes favoritos, pero yo siento que era por lo que veía de mi hermano y ver cómo él se gozaba. Entonces quería compartir esto con ustedes. El curso de teatro de aprendizaje fue muy maravilloso porque me permitió explorar mi creatividad y ver la forma en la que nosotros podemos ilustrar nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Hasta luego.